Bueno, en los capítulos anteriores hablamos de las diversas leyes, de falsos profetas, de idolatría y de la alimentación del pueblo judío. ¿Están de acuerdo? Y hablamos de pobres y esclavos y que dije, ya ven como si había pobres en el pueblo de Israel, ¿sí se acuerdan o no? Eso de que todos eran ricos, no es cierto, también había pobres, tanto que tenían que vender a sus hijos como esclavos y tenían que estar en servidumbre por 7 años, ¿no? Entonces, los pobres siempre han existido. En el tiempo de Jesús también los pobres existieron, ¿verdad? Y los esclavos existían también. Y en este siguiente capítulo, una vez más, el recordatorio de las fiestas de Jehová que debían celebrarse en la nueva tierra heredada. O sea, esto era un estatuto perpetuo y cuando entraran a la tierra que iban a heredar, es decir, a Canaán, tenían que empezar a celebrar otra vez, una vez más. Esto no podía parar, tenía que ser siempre. Y el hecho de que cambiaran de residencia no quería decir que ya no iban a celebrar. Entonces vamos a leer del versículo 1 creo que hasta el 17, por favor, acompáñeme. Vamos a ir de bolín ping-pong. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes de que el día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde el primer día no quedará nada hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino que en el lugar que Jehová Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora de que saliste de Egipto. Y asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieron en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en todas tus obras de tus manos, y estará verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. ¿Ok? Entonces tenemos que vamos a orar. Señor, gracias por esta porción, gracias por ayudarnos a entenderla, a explicarla, Señor, a guardarla en nuestro corazón. Te pido que tú estés con nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, una vez más, la orden de celebrar la fiesta de Jehová, un memorial de la libertad de Egipto. Y aquí se mencionan solamente 3 fiestas, las más importantes, o de alguna manera sí, las más importantes para el pueblo, y que todo el pueblo estaba obligado a asistir a estas fiestas y debían continuar ahora que entraran a la tierra prometida. Ya hablamos de estas fiestas en Levítico y su significado. Se habla de los panes sin levadura. Una de las cosas que sobresalen es que la Pascua debía celebrarse en el tabernáculo.
Todos debían asistir, aunque estuvieran lejos, todo el pueblo estaba obligado, por lo menos los varones estaban obligados a participar en esa fiesta y tenían que ir hasta donde estuviera el tabernáculo. Ahí todavía no saben dónde va a estar, pero el tabernáculo quedó establecido en Silo. Entonces había ciudades que sí estaban a varias horas de Silo y esto era obligatorio, tú tenías que ir hasta allá a hacer tu sacrificio, a participar de la fiesta de la Pascua. Se mencionan los panes sin levaduras que tienen que ver con la salida de Egipto, que no pudieron leudar el pan porque iban a salir deprisa. Entonces todo esto ya dijimos que tiene un significado, y si se acuerdan cuál es el significado, bueno, primero es el nacimiento de la nación de Israel como tal, y el sacrificio de Cristo, simboliza el sacrificio de Cristo, los panes sin levadura, el paso por el desierto, el sufrimiento de Cristo, y es un recordatorio también de los primeros días del Éxodo. Después de eso vendría la fiesta de las semanas, que es llamada la fiesta de ¿qué? Del Pentecostal en latín, y quiere decir 50. Esta fiesta se celebraba 50 días después del primer día de reposo, de la fiesta de las primicias, y aquí comenzaban la cosecha del trigo, la siega, y también se presentaban sacrificios y ofrendas, y aquí los sacrificios eran 13 animales que se ofrecían en todas las modalidades de los sacrificios. Si quieres ver en Levítico todo esto, en Levítico 23 encuentras todo esto a detalle, ¿ok? Pero según la tradición, Moisés también recibió la ley en esta fecha, 50 días después de la Pascua, después de estar 40 días en el monte de Dios. Todo esto tiene un simbolismo muy profundo. Todo apunta a Jesucristo, todo apunta a las bodas del Cordero, todo apunta a estas cosas, ¿no? Entonces ya dijimos, la Pascua y los panes sin levadura pues están representados en Cristo, y la fiesta que estamos hablando ahora del Pentecostal fue aquella fiesta, ¿se acuerdan? En la celebración cuando el Espíritu Santo cayó después de los 40 días de apariciones de Jesús, a los 10 días de oración de la iglesia, y ahí es donde cae el Espíritu Santo e inicia de alguna manera la nueva iglesia, pero también tiene que ver con la recepción de la ley de Moisés, y tiene que ver con la cosecha, ¿okay? Y es un calendario agrícola y religioso que tenían los judíos, ¿sí? Ellos, sus dos actividades principales eran la agricultura, la ganadería, y obviamente todo estaba relacionado con Dios. Entonces, cuando reciben la ley era cuando firmaron como el documento, y después vendría la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, una fiesta que duraba 7 días, y los israelitas tenían que habitar en enramadas. Era un recordatorio de su peregrinar por el desierto, y comenzaba con un día de adoración y concluía igual con una celebración, y se debían ofrecer ofrendas a Dios, libaciones, sacrificios, cada una cosa conforme a las instrucciones de Dios. Pero mira qué curioso, ¿no? O sea, es primero la fiesta de las semanas, que es el Pentecostal, donde reciben la ley, es cuando Israel de alguna manera hace pacto con Dios, y después viene donde habitan en enramadas. Entonces es como la firma del matrimonio, y después como la luna de miel, ¿no? Todo el pueblo de Israel, en la cultura del pueblo de Israel, todo esto está muy presente, todo esto estuvo muy presente. Todas sus fiestas estaban relacionadas con Dios, toda su vestimenta estaba relacionada con Dios, todo lo que ellos hacían estaba relacionado con Dios. Entonces estas fiestas tenían relación con Dios y apuntaban a Jesucristo, ¿ok? Entonces aquí ya se mencionan las 3 fiestas más importantes, fiestas anuales de los judíos. Y lo que me llama más la atención, ya hablé mucho de esto, si quieres puedes encontrar en internet todo lo que es Levítico, todo el libro de Levítico está en internet, ahí puedes escuchar exactamente bien qué significa cada fiesta, cuándo se celebraba, por qué y cómo se hacía, qué sacrificios se presentaban, todo. Esto es un recordatorio para ellos de lo que ya venían haciendo en el tabernáculo, cuando era móvil, se iban moviendo, pero iban haciendo todas estas cosas, ¿ok? Y ahora durante sus años de peregrinar, que fueron muchos, pero hubo años en que dejaron de hacer estas cosas, ¿ves? O sea, pero bueno, ahora se les instruye que al pasar a la tierra prometida tenían que reiniciar con estos calendarios, y lo tenían que hacer, ¿no? Pero lo más interesante para mí de todo esto es el versículo 16 y 17, que dice, ok, también se dieron cuenta que dice mes de Abib, y en Éxodo dice mes de Nisán. Ok, ¿qué es? ¿Por qué Abib y Nisán? Pues es lo mismo, ¿no? Todo tiene que ver con calendario judío y calendario babilónico, ¿ok? Los nombres. Ok, ¿no te podías presentar en la fiesta? O sea, aparte de que tenías que ir desde tu casa, así estuviera a 1000 kilómetros,
te tenías que presentar en el tabernáculo en esas 3 fiestas y llevar lo necesario para los sacrificios. En Jerusalén, cuando ya estaba el templo reconstruido, el día de la Pascua, que era cuando los romanos hacían una guardia tremenda, porque en esos días de Pascua había muchas revueltas políticas y todas esas cosas. El día de la Pascua, según los historiadores como Flavio Josefo, Octaviano, Tácito, bueno, hay muchos que escriben de aquella época, dicen que la cantidad de corderos que se sacrificaban en el templo era impresionante, eran miles, ¿no? Algunos dicen que más de 300,000 corderos, no sé, ¿ves? O sea, pero imagínate toda la cantidad de gente y uno por familia y todos se tenían que sacrificar en el templo. Entonces era un corredero de sangre, pero impresionante el que había ahí. Pero no te podías presentar a la fiesta sin nada que ofrecer. Ajá. Aunque a veces cantamos que vengo ante ti sin nada que ofrecer más que el corazón. Pues esa canción como que no me gusta mucho porque dice, no tengo nada que ofrecerte. ¿Cómo no? Todos tienen algo que ofrecerle a Dios, todos. No, si yo nomás tengo mi corazón. No, sí tienes también que ofrecerle a Dios. ¿Okay? No hay nadie que diga yo no tengo nada que darle a Dios. Estabas obligado a ir al tabernáculo 3 veces por año, sobre todo los varones. El punto es que era una fiesta de gozo delante de Dios, era un culto de adoración y nadie podía presentarse, porque ¿sabes qué hacían con los sacrificios? Como había sacrificios de paz y todo eso, la Pascua, ¿qué se hacía con la Pascua después de que se sacrificaba? ¿Qué hacía? Se comía, ¿ok? Se comía. Los sacrificios de la ofrenda de paz también se comían, eran sacrificios que se comían. Entonces nadie podía presentarse delante de Dios sin nada para ofrecer y después comer en el tabernáculo y alegrarse con toda su familia y celebrar la fiesta, ¿ves? Nadie podía presentarse de esa manera, nadie podía presentarse a tratar de comer gratis del cordero de otra familia, ¿no? O sea, decir, oye, pues no traje, pero pues ustedes traen ahí un buen cordero, invítenos un taquito, ¿no? El pastel, no había nada de eso. O sea, tú tenías que llevar tu cordero, ofrecerlo en sacrificio, se rociaba la sangre y después te devolvían el cordero ya asado y tú lo comías delante de Jehová con toda tu familia, con tu siervo, con tu hijo, con tu hija y todo el mundo, con el extranjero, la viuda y la huérfana, y era un fiestononón de celebración, ¿ves? Pero ¿con qué se hacía? Con lo que el pueblo traía a ofrecer a Dios. ¿Okay? Nadie podía presentarse a comer gratis, todos tenían que llevar sus ofrendas. ¿Y cómo debía ser la ofrenda? Bueno, ahí dice, ¿no? Como dice en el 17 y en el 18, en el 18, perdón, dice, el 17, perdón. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. ¿Ok? Entonces, tú tenías que presentarte al culto según Dios te haya prosperado, y eso dice en Corintios también, ¿no? El primer día de la semana guarden una ofrenda para que entreguen según Dios te haya prosperado. Así es de que conforme a Dios te haya prosperado. Y yo con esto, como dije, Jesús Adrián Romero pues no tiene nada que ofrecerle a Dios más que el corazón, como dice en su canción, aunque sí tiene varo ya, ¿no? Pero bueno, no creo que haya nadie que no tenga nada que ofrecerle a Dios, de verdad, hermano. No creo que no haya nadie que diga, es que no tengo que darle a Dios, porque todos comieron hoy, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Todos durmieron en su casa ayer, en una cama, ¿sí? Todos. Entonces, Dios te ha dado lo necesario, ¿no? Entonces, no hay nadie que no haya recibido nada, y para eso tienes que ser muy sincero delante de Dios cuando vienes a ofrecer a Dios. Ajá. Porque si padeces de avaricia, seguramente vas a decir, es que me ha ido muy mal, están mal las finanzas, es que no hay dinero. Eso es si padeces de avaricia, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿le podremos mentir a Dios como para ofrecerle 20 centavos o 10 centavos? Aquí nos reunimos a celebrar también y a ser nutridos espiritualmente, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿qué trajiste tú el día de hoy también para la obra de Dios, para darle a Dios? ¿Ves? Porque esta es comida espiritual, ¿ves? ¿Sí? Entonces, si comes, tienes que pagar tu comida. Tú no puedes ir acá con el taquero y pedirle acá que te sirva unos tacos y después irte. Decirle, gracias, estuvieron chidos los tacos. Tú vas a decir, no, pues ¿qué onda? ¿Sí me entiende? O sea, tenemos que venir a un culto de celebración en donde recibimos,
pero también le damos a Dios, ¿ok? Le damos alabanza, le damos ofrendas, le damos adoración, le damos muchas cosas, porque de Él recibimos todo, ¿ok? Y luego, verso 18 y 19, esto es para aquellos que están en liderazgo, para aquellos que imparten justicia, y el pueblo de Dios se le pide que, 18 y 19 dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades de Jehová, tu Dios te dará en tus tribus, que Jehová tu Dios te dará de tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas excepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Vamos a seguir leyendo hasta el 22. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Ok, esto es para la gente que iba a estar a cargo de juzgar los asuntos civiles del pueblo de Israel. Acuérdate que se ponen jueces y después hay un libro completamente dedicado a la historia de los jueces en Israel, que todos regaron el tepache, por cierto, porque se prestaron a este tipo de cosas que Dios les está diciendo que no debían prestarse. Y estos debían, según Dios dice, cuando yo escoja a los jueces que vas a poner de cada tribu para que juzguen los asuntos de las tribus de Israel, los asuntos civiles, estos deben hacer juicio, ¿qué? Justo juicio. El punto es que todos tienen el mismo derecho de justicia, ¿ok? Y aquí debería ser igual, en nuestros tiempos debería ser igual, todos deberíamos tener el mismo derecho de justicia. Desgraciadamente no sucede así. La instrucción es no tomar soborno, así de que desde tiempos antiguos Dios sabía que la corrupción iba a estar presente, pero para los hijos de Dios no debe existir la corrupción, ¿ok? ¿Me están escuchando? No debe existir la tranza, hermanos. Entre los hijos de Dios el soborno, ¿ves? La mentira para ganar dinero, eso no debe existir. Lamentablemente, la mayoría de las personas que imparten justicia, y bueno, a ver si no me meten al bote, en nuestro país, es decir, todos los políticos se inclinan la balanza al mejor postor. Son pocos los que realmente imparten justicia. Aquí, si eres rico, sales de la cárcel. Si estás pobre, aunque te robes un bolillo, te quedas ahí 2-3 años. ¿Ves? Si eres rico y cometes un homicidio, sales, porque hay billete, y los magistrados se prestan a esas cosas, ¿ok? Se inclina la balanza al mejor postor, qué triste, ¿no? Estos están involucrados en corrupción, y aquí dice que cuando alguien toma soborno, cuando alguien acepta dinero para impartir injusticia, ¿qué dice? El soborno ciega la razón, ¿ves? El soborno ciega la sabiduría, acaba con la justicia. Y aquellos que hacen todo por una lana son injustos y se desvían de la verdadera justicia. Hablando también de la gente que está en autoridad, ¿ok? Y luego el 22 dice, la justicia seguirás. La invitación obligada es a ser justo, a andar en justicia, a impartir justicia, y el resultado de ser justo y de hacer juicios justos es vivir en la heredad de Dios, y se vuelve a recordar que se debe abandonar toda clase de idolatría, ¿ok? Ahora acompáñenme al capítulo 17, esto está muy padre, vamos a leer los primeros versículos del 1 al 5. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta alguna o cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasado su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, que se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien las cosas, pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, y así
morirán. Está fuerte esto, ¿verdad? Primero dice, a mí no me traigas sacrificios de animales con defecto, es decir, animales que están enfermos o que físicamente tienen algún defecto. A mí no me los traigas, eso no quiero yo. A mí tráeme lo mejor. El mejor ejemplar, el primogénito, que tiene que ser sin defecto, sin mancha, de un año, maduro, perfecto. Ese animal es el que me vas a traer en sacrificio. Porque cuando Dios dio a su Hijo Jesús, era perfecto. Perfecto. Entonces dice, así es de que a mí tráeme lo mejor que tengas. ¿Ok? No me vengas a traer a mí lo que no te sirve o lo que te estorba, o lo que te sobra. Yo no quiero sobras, dice Dios, ¿ves? Ni lo que no te sirve ni lo que te estorba. A mí tráeme lo mejor, porque yo te voy a dar lo mejor. ¿Ok? Desgraciadamente, hacemos al revés. Y después viene una advertencia que es para todos. Cualquiera que fuera sorprendido en idolatría debía ser ejecutado con pena de muerte. Claro, no sin antes hacer una investigación, ¿verdad? Dice, si escuchan por ahí que alguien anda en pos de que el sol, la luna, porque en Egipto, ¿qué adoraban? En Egipto adoraban todas esas cosas, ¿ves? El sol, la luna, las estrellas, la reina del cielo, y abajo tiene una luna. ¿Sí se han fijado? ¿O no? Y estrellas, y arriba el resplandor del sol. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, astrología zodiaco. ¿Qué dice Dios? Nel. Nada de eso es para el creyente, ¿ok? Todavía preguntas, ¿qué signo eres? Eso no existe, hermano, ¿ok? Eso no existe. El zodiaco y todas esas cosas, que el horóscopo. ¿Tú sabes esa cumbia, Marco, la del horóscopo, el horóscopo? Vente, cántatela. Entonces, nada de eso. Y si alguien se sabía que estaba cayendo en ese tipo de idolatría, se hacía una investigación, y si había 3 testigos, entonces ¿qué te pasaba? Decían, véngase, eso que hizo está prohibido. ¿Quién le pidiera el primer rocazo? Bolas. ¿Por qué? O sea, puedes decir, qué mala onda con Dios, ¿verdad? Pues cada quien que cree en lo que quiera. Dijo, no, este es mi pueblo. Yo los saqué de servidumbre, yo los levanté, yo les estoy dando heredad, yo les estoy poniendo sacerdotes, mi presencia, todo. Entonces ustedes van a hacer solamente lo que yo diga. Tan, tan. El punto, no permitir que la idolatría fuera una cosa común. Si Dios no frenaba eso, todos hubieran ido tras los dioses que quisieran. De hecho, lo hicieron. Entonces Dios tipifica esto como un delito grave que es causa de muerte. ¿Ves? Gracias a Dios ahora, y gracias a la misericordia y gracia de Jesús y su sangre preciosa, tú y yo, aunque cometemos delitos graves, aquí podemos estar. Pero si estuviéramos aquí, muchos ya estaríamos apedreados. Verso 12 y 13. Acompáñame hasta el 12 y 13, dice. Ok. No, ponme los que siguen, 8, 9, 10, 11. El que sigue, perdón, eso los terminé. El otro. O el otro. Uno más. Ok, cuando alguna cosa fuera difícil de juicio entre una clase de homicidio y otra, entre su clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, entre negocios, litigio en ciudades, entonces levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y luego sigue, y vendrás a los sacerdotes levitas y jueces que hubiesen aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia y juicio, ¿ok? Y después dice que el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá,
y le quitarás el mal de en medio de Israel. Y luego dice el 13, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Ok, esos versos, la situación de un caso grave que no se puede resolver fácilmente entre los jueces. Si fuera un caso muy especial, habría que ir ¿a dónde? Con los sacerdotes. Tendrían que llevar, entonces la máxima autoridad del pueblo de Israel eran los sacerdotes. Bueno, obviamente Dios, y después los sacerdotes, y después los jueces. Aún los sacerdotes estaban sobre los jueces, ¿ves? Y entonces tenían que llevarlos al sacerdote, al tabernáculo, y el sacerdote tenía que hacer una investigación y tomar una decisión, y entonces dictaría sentencia. Y exactamente lo que el sacerdote dictaminara, eso era lo que se tenía que hacer, ¿okay? No era sugerencia. Y luego dice, y si alguien no obedece lo que el sacerdote dictamine, pues entonces, ¿qué le van a hacer a ese que no obedeció a lo que el sacerdote dijo que tenían que hacer, el dictamen, la sentencia? Lo tenían que apedrear también. Wow. ¿Cuál era el punto? ¿Por qué esas personas tenían que morir? Porque Dios no podía permitir la rebeldía, y mucho menos a las personas que estaban ministrando su nombre. ¿Okay? Le daba la autoridad correspondiente al sacerdote. ¿Okay? Y el punto era evitar la soberbia del pueblo al no obedecer. ¿Ves? Ahora mucha gente se acerca también pidiendo consejo y tú le dices lo que tiene que hacer. Por lo menos le sugieres lo que tienes que hacer, porque ahora ya todo es sugerido, ¿verdad? ¿Sí? Todo es sugerido, y todo esto comienza que todo es sugerido porque en Estados Unidos, perdón, lo voy a decir, en Estados Unidos los pastores sugieren, ¿ok? Dan opciones. ¿Por qué? Porque si tú le das una orden exacta a una persona y le dices, tienes que hacer esto, y algo sale mal, esa persona, allá es el país de las demandas, ¿ves? Allá te demandan y no te la acabas. Entonces, sugerido, ¿ves? Entonces mucha gente viene y te dice, ¿qué me sugiere, verdad? Y tú le dices, bueno, yo sugiero que hagas esto y esto, pero no les gusta obedecer, y entonces, ¿qué hacen? Pues se van a otra iglesia para ver si en otra iglesia sí le dicen lo que quieren oír. ¿Ves? Y así andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, hasta que encuentren la iglesia donde les gustó y les dijeron lo que querían oír. ¿Ok? Pero aquí el punto era, si el sacerdote dice hay que hacer esto, eso se hace. Y el que no lo haga, pues sus rocazos. ¿Ok? 14:15. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está a cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de él mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Ok, un rey sobre Israel. Este versículo, Dios ya sabe que la nación un día va a pedir un rey y que va a creerse como todas las naciones, y sucedió en 1 Samuel capítulo 8, donde ellos dijeron, ya no queremos tener rey y queremos ser como todas las naciones. Dios ya lo sabía, donde prefirieron el reinado de un hombre que el reinado de Dios, ¿ves? Porque la nación de Dios era dirigida por, el pueblo de Dios era dirigido exclusivamente por Dios a través de sus sacerdotes y profetas, pero ahora pedían un rey, y Dios sabía que lo iban a hacer. Entonces de antemano sabía que Israel haría esto, así que les dice cuáles son las indicaciones para que puedan tener rey, si es que algún día lo quieren hacer, que lo hicieron. Una vez, lo primero que tenía que hacer era escogido por Dios, ¿ok? No por ellos. Dios es quien escogía quién sería quien reinara. No aumentará caballos. Los caballos entonces eran como los carros ahorita, ¿no? Entonces no se va a comprar muchos carros, ni se va a regresar a la Nissan a comprar carros, ¿ok? Lo primero es, no pensará en él,
Ajá. No comprará cosas para su propio beneficio. Si quería caballos, serían para las fuerzas militares, pero para no para sí mismo, y no vendrían de Egipto. No debía asociarse con Egipto con ese pretexto, porque ya que los mejores caballos eran los egipcios. Y podría desviarse, así que nada que ver con Egipto, dice, ¿ok? Ni para comprar carros, ¿ok? Ni para eso. Y luego dice, tampoco puede tener muchas mujeres, es decir, unas cuantas, pero no muchas. Eso hicieron, ¿ok? Todos los reyes de Israel tuvieron muchas mujeres, varias mujeres, muchas algunas. Entre ellos Salomón, que tuvo más de 1000. Qué vida tan difícil de Salomón, si con una tienes, mano, ¿verdad? Imagínate 1000. Ok, otra prohibición, no muchas mujeres, ni riquezas acumuladas en abundancia, ¿ok? Los recursos serían para administrarlos. El propósito es que su corazón no se desvíe, aunque lo hicieron. Sabemos de Salomón, ¿no? Que tuvo muchísimas mujeres y muchísimo dinero. ¿Y qué pasó al final con Salomón? ¿Qué hizo Salomón? Terminó adorando a otros dioses, terminó muy mal, terminó haciendo todo lo que Dios dijo que no hiciera, todo lo que escribió, sus proverbios y todo, se lo tragó todo porque acabó haciendo todo lo que dijo que no. ¿Okay? Al fin y al cabo, hombre, ¿no? Como cualquier otro. Pero dice Dios, cuando se siente en el trono, una vez tomando cargo quien fuera electo Dios, ¿sabes qué tenía que hacer? Una pequeña tarea. Y esa pequeña tarea era copiar toda la ley, todos los libros de la ley. ¿Qué te parece? De tarea, mis hermanos varones, todos, llegando a su casa, a copiar el Pentateuco, por favor. ¿Ok? Versículo por versículo, a puño y letra, ¿sí? Nada de que lo voy a escanear y fotografías de acá. No había nada de eso, ¿ok? Tenía que copiar los libros que tenían los sacerdotes, y esto no era sugerido, si quiere, no, es el que quiera ser rey va a tener que hacer esto, y representa mucho trabajo. ¿Pero qué? Porque él tenía que ponerla en su corazón, en su mente, ponerla en práctica todos los días de su vida. Dice que tenía que leerla, una vez que la termina, la tiene que leer, ¿cuándo? Todos los días de su vida, hermano, igual que todos nosotros leemos todos los días de nuestra vida la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O solo el jueves y el domingo y eso, porque aquí se las ponen en el pizarroncito, si no, ni así la leían. ¿Ok? Todos los días de su vida. Si no lo estás haciendo, no estás aprendiendo a temer a Dios. Sigues viviendo bajo otros conceptos, bajo otras leyes, bajo las leyes del mundo, bajo lo que te dictan las redes sociales, la televisión, toda esa bola de tonterías. El alimento, la fuente de la vida de un creyente es la Biblia, no las redes sociales, pues, no la televisión. ¿Okay? El propósito, temer a Jehová, y tenía que guardar todas las leyes y estatutos para que no se eleve su corazón y no se olvide que también es pueblo. Porque una vez que llegan al poder, y está hablando de políticos, una vez que llega al poder, se olvidan que están para servir y que son pueblo. Qué padre sería, qué bueno sería si todos nuestros gobernantes hicieran, ya no una copia de la Biblia, hermano, pero por lo menos que hicieran una... Seguro es cristiano. Ya no quisieran una copia de la Biblia y que la leyeran todos los días. Sería maravilloso si dijeran, el presidente electo de México tiene que copiar la Biblia, y después leerla todos los días de su Biblia y respetar todos los estatutos y mandamientos que están. Imagínate, qué maravilloso sería eso, ¿no? Pero ya no, que no hagan eso, por lo menos que conocieran y respetaran la Constitución, ¿no? Hay políticos que no saben ni un artículo de la Constitución, y te lo aseguro, y tráeme a uno y le pregunto y verás que no vas a ver. Saben mucho de bla, 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 y de caca, pero la Constitución se la brincan, y la policía se brinca la Constitución también, todos los días cometen delitos. ¿Ok? Entonces, qué bueno sería que hicieran eso, ¿no? La otra cosa es que el rey no debía ser extranjero, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso de que un extranjero venga a reinar otro país está mal. Hace muchos años aquí en México nos trajeron a Maximiliano y a Carlota, franceses.
¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, sí o no? ¿Quién conoce la historia de Maximiliano de Habsburgo y Carlota la emperatriz? Nos vinieron a enseñar francés. La sociedad de aquel tiempo y la Iglesia Católica, y la sociedad de aquel tiempo estaban muy vinculadas. La alta sociedad era así como muy elitista, y entonces querían que México fuera gobernado por emperadores franceses que vivieran en el castillo de Chapultepec para sentirse muy nice la sociedad, y los trajeron. Pero la Iglesia Católica fue quien más se metió en ese rollo. Si no me crees, te lo recomiendo que lo leas, un libro que se llama México ante Dios, es un librote de ese tamaño, pero bueno, mejor primero lee la Biblia y luego te lees ese libro, ¿vale? Porque si no leen la Biblia, menos van a leer eso. Bueno, el rey no debía apartarse de este libro que dice, ni a la izquierda ni a la derecha, ¿ves? ¿Y a quién le dijo eso mismo? Que no se aparte esta palabra, este libro de la ley, ni a izquierda ni a derecha, siempre estará en tu corazón y todos los días de tu vida. ¿A quién le dijo? A Josué también, ¿verdad? Ok, entonces la indicación de Dios es, no se aparten de lo que dice la Biblia, ni para acá, ni para acá, ¿ves? Los cristianos somos personas de un solo libro, y nuestro único libro es la Biblia. Digo, está bien leer de vez en cuando otras cosas, pero en la Biblia encuentras todo. Toda la sabiduría que puedas tener y que quieras obtener está en la Biblia y es sabiduría de Dios, ¿ves? Hay buenos libros, hay muy malos libros. Tú puedes ir a una librería cristiana y encontrar basura. No porque sean librerías cristianas, quiere decir que todos los libros que están ahí son muy chidos, no. Puedes encontrar también basura. ¿Por qué? Porque es muy fácil escribir un libro y que alguien te lo edite y tener un editor y lo distribuyes y ya. Es como ahora, cualquiera puede grabar un disco y venderlo. Hasta yo grabé uno, imagínate. Entonces, cuidado con lo que lees, ¿ves? Y si lees, mejor lee la Biblia, ¿ves? Lectura recomendada. Y no te apartes de la palabra de Dios ni a la izquierda ni a la derecha. Y dice, y quien haga esto, si el rey hace esto, sus días van a ser largos y también los de sus hijos. ¿Y sabe qué? La obediencia a la palabra de Dios es el secreto de la vida larga y de calidad. La obediencia a la palabra de Dios nos da vida en abundancia, ¿ok? La obediencia a la palabra de Dios es lo único que puede darnos sabiduría. Me encanta todo esto que está diciendo, recordándoles al pueblo. Moisés dice, ahora que entren allá, tienen que acordarse de todas estas cosas, porque si no lo hacen, les va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque iban a estar rodeados de otras naciones con otras costumbres, con otros estilos de vida. Y es lo que nos pasa a nosotros. Aquí en la iglesia pues está muy chido todo, ¿verdad? Pero cuando sales allá afuera, a la jungla, tu trabajo, y andas, estás rodeado de un chorro de cosas que si tú no estás bien firme en la Biblia, te vas a dejar llevar, te vas a ir, ¿ok? Y vas a empezar a hacer cosas que Dios no quiere que hagas, porque tú eres su hijo, porque te ama, porque Dios quiere proveerte de todo en abundancia, pero te da a elegir, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Que yo sea tu proveedor? Vive en mi palabra. ¿Quieres buscártela por tu lado? Pues ándale, sigue leyendo el Condorito, sigue en Facebook y todos esos rollos, ¿ok? A ver qué te enseñan ahí. ¿Qué puedes aprender ahí, hermano? No sé, puro chismes, ¿no? ¿O no? Bueno, el secreto, leer todos los días de tu vida la palabra de Dios y ponerla por obra, porque eso le dice, no solo que la escriba y la lea todos los días de su vida, sino que la ponga por práctica. ¿Ok? ¿Para qué? Para que su corazón no se ensoberbezca, para que no se levante, para que nunca se olvide que también es pueblo, para que imparta justicia y para que sus días sean largos en esta vida y los de sus hijos. Entonces, a veces me dicen, hace poco me habló una pareja que se cambió de iglesia. Le hablé yo porque ya tenía tiempo que no, y me dijo, es que estamos buscando otras opciones porque supuestamente no andaban funcionando bien. Y le dije, la única opción que existe es obediencia a la palabra de Dios. ¿Ves? Si tú obedeces la palabra de Dios,
en donde estés, en automático las cosas van a estar bien. Si tú no obedeces la palabra de Dios, puedes ir a visitar 50,000 iglesias, pero si sigues desobedeciendo la palabra de Dios, tu vida va a seguir siendo un desastre. ¿Okay? Entonces, no andes buscando opciones, mejor busca ser obediente a la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Sí? Dar un aplauso bien fuerte al Señor. Dios los bendiga. Amén.